grave para compartirla entre sus compañeros. Pero pues obviamente a mí me corresponde dictar normalmente mi clase. Entonces les agradezco que el que quiera la grabe y luego la comparte. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión recordando el tema que estamos manejando. Entonces estamos viendo el tema de los acervos imaginarios y habíamos estudiado pues cómo esta figura opera para resguardar la integridad de las legítimas y de la porción conyugal. Y alcanzamos a estudiar dos situaciones que se pueden presentar. La primera, decíamos, cuando lo que el causante le donó a los otros legitimarios no excede del valor que normalmente le hubiera correspondido por su legítima. Entonces allí basta que al valor que le correspondió por legítima le quitemos lo que ya recibió en donaciones en vida del causante como una especie de anticipo de su herencia y le asignamos el valor que le corresponde después de deducirle el anticipo que recibió. Y veíamos un segundo caso en el cual contemplábamos que él lo que le hubiera donado al causante, perdón, lo que hubiera donado el causante en exceso a sus otros legitimarios, a algunos de sus legitimarios, excedía el valor de su legítima. Y entonces decíamos, en ese caso, pues, ¿qué hacemos? Entonces, como se le donó más de lo que le tocaba por herencia, por legítima, ahí sí le toca hacer una devolución, que decíamos es en dinero, no devolviendo el bien que ya recibió, ya es suyo, sino una devolución económica. Pero venía una tercera posibilidad, que es la que vamos a estudiar en el día de hoy, que hace referencia a un derecho que denominamos derecho de imputación. ¿Y en qué consiste? En que el causante efectivamente ha obrado con largueza y en vida le dio a alguno de sus legitimarios más de lo que le tocaba por su legítima. Y entonces en ese caso tendría que devolver, según vimos, pero resulta que si el causante hizo testamento y en su testamento dispuso no de toda la mitad de libre disposición, ¿sí? Dispuso de una parte, dejó una parte libre, el legitimario que tiene que devolver puede pedirle al juez que le impute eso que sobró de la mitad de libre disposición a su legítima por cuenta del exceso que le dieron para no tener que devolver o devolver menos. Y entonces de esa manera, digamos, haciendo uso de ese derecho, pues él se beneficia, pero entonces, ¿qué pasaría ahí? Debemos tener en cuenta que como anteriormente, en los ejercicios que estábamos viendo, cuando de la mitad de libre disposición sobraba, nosotros hacíamos el acrecimiento a la mitad legitimaria, cuando la llamábamos legítima rigurosa, para al hacer el acrecimiento conformar la legítima efectiva. Ya en este caso no hablamos de hacer los acrecimientos. ¿Por qué? Porque antes de acrecer tenemos que aplicar eso que sobró al legitimario que pide el derecho de imputación para pedir que eso no acrezca, sino que se le compute a él, se le asigne a su legítima, en la medida en que el causante le donó más, y si le donó, pues era porque en vida quería como favorecerlo. Entonces se respeta esa voluntad del causante y por eso ese pedacito que sobró ya no se acrece, sino que se le entrega al legitimario que tendría que devolver por lo que su donación fue excesiva, pero obviamente si él pide ese derecho de imputación, ¿sí? Entonces vamos a mirar en manera concreta, como venimos haciendo, un ejercicio para mirar la aplicación de este derecho de imputación. Para hacer ese ejercicio vamos a seguir con el ejemplo que traíamos en anterioridad para no perder el hilo, en donde habíamos hablado de ese causante
que hizo unas donaciones a sus hijos y decíamos que le había hecho a Lucas una donación excesiva a uno de los hijos porque se le donó 900 millones. Tomemos los datos que traíamos del ejercicio anterior. Habían dos donaciones, al hijo mayor Lucas por 900 millones y al otro hijo llamado Jacinto por 40 millones. Entonces vamos a ver cómo Lucas, al tener que devolverse, que no habíamos visto en el ejercicio anterior, va a decir, no, como sobró de la mitad de libre disposición una parte, de esa parte que sobró es para mí, impútenmela a mi legítima y así no me toca devolver o me toca devolver menos, ¿sí? Entonces voy a compartirles el ejercicio a través de un video que preparé para eso y tomamos en cuenta los datos del ejercicio anterior. Les pido, yo les había enviado un cuadrito, entonces que lo tengan impreso ahí a mano para que en la medida que yo voy desarrollando el ejercicio en concreto, ustedes también lo vayan desarrollando llenando el cuadro y de esa manera es más fácil que comprendan cómo opera la dinámica del ejercicio y pues se entienda mejor, ¿cierto? Entonces los que estén ahí conectados pues pueden ir llenando el cuadrito conmigo. Bien, entonces voy a compartir el video. Bueno, entonces vamos a... Yo creo que primero... Bueno, aquí primero les muestro esta imagen en donde... Y vamos a recordar esta parte, ¿cierto? Este último derecho de imputación que les estoy haciendo mención, que está en el artículo 1250, en donde les decía que puede suceder que el causante, habiendo hecho anticipo excesivo a alguno de sus legitimarios, dejó testamento y en el mismo no dispuso de la mitad de libre disposición o solo de una parte. Entonces, el legitimario que recibió la donación en exceso puede pedir que el exceso le sea descargado o contabilizado con cargo a la mitad de libre disposición y de esta manera o no tiene que devolver o devuelve menos valor. Entonces vamos a, como les decía, contemplar el ejercicio, los datos del ejercicio anterior en donde hablábamos de Lucas que recibió 900 de anticipo, ¿sí? Había un patrimonio líquido herencial de 1.000 millones, un pasivo de 200, y entonces al quitarle al activo bruto herencial los 200 nos van a quedar 800 de activo líquido. Y entonces, como nos dice la ley que una vez hagamos las deducciones del pasivo siguen las agregaciones, entonces al activo líquido herencial le sumo los 900 millones de agregación correspondiente a la donación que se le hizo a Lucas, le sumo los 40 millones del valor de la donación que se hizo a Jacinto y así obtengo el valor del primer acervo imaginario. Una vez tengo el primer acervo imaginario, calculo la porción conyugal, porque decíamos que el cónyuge era cónyuge pobre. Y como equivale a la legítima rigurosa de un hijo, pues divido el valor de este acervo herencial ya con el valor de los acervos imaginarios en 2 para obtener la mitad legitimaria y la de libre disposición y calculo la porción conyugal que es la legítima rigurosa de un hijo, que a su vez será el valor de la porción conyugal y de las legítimas. Entonces, hacemos el ejercicio dividiendo la mitad legitimaria entre los 3 hijos y la cónyuge, que es 4, para encontrar la porción conyugal y a su vez la legítima. Entonces, 870 millones dividido entre las 4 personas que son los 3 hijos y el cónyuge me arroja como porción conyugal 217.500, que a su vez
equivale a la legítima que le correspondería a cada hijo. Entonces llegamos hasta ahí y hacemos el diligenciamiento del cuadro que nos permite encontrar cómo es el derecho de imputación. Entonces ahora sí lo vamos a hacer mirando aquí el ejercicio. Aquí, vamos a ver me dicen si escuchan el video, por favor. Estamos hablando de el primer acervo imaginario. María Camila, ¿escuchas? Para hacer un pequeño recuento. Sí, profe. Sí se escucha, profe. Esta figura muy bien. está concebida para proteger la integridad de las legítimas y de la porción conyugal. Opera cuando el causante en vida ha hecho donaciones a alguno de sus legitimarios con las cuales los otros legitimarios que tienen igual derecho o el cónyuge sobreviviente que opta por porción conyugal se consideran afectados porque se ha mermado el patrimonio del causante y eso ha afectado su derecho herencial. Entonces, los legitimarios afectados piden al juez que se conforme el primer acervo imaginario trayendo imaginariamente a la sucesión, agregando al activo líquido herencial el valor que tenían las donaciones para que se tenga el bien que salió del patrimonio del causante como existente dentro de la sucesión y de esa manera se puede hacer una repartición más equitativa. Es decir, se considera como que ese legitimario que recibió la donación ya tuvo una especie de anticipo de su herencia. Sucede entonces que al tener en cuenta ese valor donado, pues sencillamente puede ocurrir una primera situación y es que al hacer los cálculos, una vez se traen imaginariamente esos bienes a la masa sucesoral, lo que se donó es inferior al valor de la legítima que le corresponde al beneficiario de la donación. Entonces allí simplemente basta descontarle el valor del anticipo. Por ejemplo, al hacer los cálculos a ese legitimario le había correspondido 50 millones de pesos por su legítima y el causante le donó en vida 30 millones. Entonces simplemente, como le tocan 50, pero ya recibió 30, solamente le damos 20. Y pues allí de esta manera se supera, digamos, el perjuicio que se pudo haber causado a los otros legitimarios. Pero puede suceder que el causante haya obrado con largueza y entonces le haya dado al legitimario una donación que supera el valor de su legítima. Por ejemplo, decíamos que según los cálculos le correspondía por su legítima 50 millones de pesos, pero el causante en vida le hizo donaciones por 70. Entonces, como le donó más de lo que le correspondía, le corresponde entonces ahora al legitimario hacer una devolución en dinero, una devolución económica de 20 millones de pesos. Bien, pero viene una tercera situación que es la que vamos a analizar ahora en concreto, que tiene que ver con lo siguiente. El causante igualmente le hizo una donación a alguno de sus legitimarios excesiva, es decir, por más de lo que realmente le corresponde como su legítimo. Pero el causante hizo testamento y en el testamento no dispuso de la mitad de libre disposición o dispuso de una parte y sobró. Entonces el legitimario que tiene la donación en exceso y que tiene que devolver puede hacer uso de un derecho llamado derecho de imputación, según el cual él solicita al juez que el exceso que recibió le sea contabilizado con cargo a la mitad de libre disposición, es decir, con cargo a lo que sobró.
es como si el causante le hubiese dejado esa parte de la cual no dispuso a él para de esa manera compensar lo que recibió en exceso y entonces no tenga ya que devolver, o si tiene que devolver, tendría que devolver menos. Ese es un derecho que le otorga la ley y que entonces hace que esa parte de libre disposición que anteriormente en nuestro estudio del derecho sucesoral veíamos cómo acrece a la mitad legitimaria para conformar la legítima efectiva que se reparte en los herederos, ya no podría crecer. ¿Por qué? Porque por el derecho de imputación se le asigna a ese legitimario que pide que se le asigne por cuenta del exceso, y la ley lo admite en el sentido de que considera que si el causante en vida le hizo una donación es porque quiso favorecerlo y entonces por eso se le asigna lo que sobró de la libre disposición, respetando esa voluntad del testador de haberlo querido favorecer. Entonces, vamos a mirar cómo operaría la aplicación de ese derecho de imputación y lo vamos a hacer recordando el ejercicio que venimos desarrollando. Estamos hablando de una sucesión del causante Tadeo que dejó una cónyuge llamada Doris, que es cónyuge pobre y que por lo tanto opta por porción conyugal. Y el causante ha dejado 3 hijos. Tenemos a Lucas, a Jacinto y a Ana, de los cuales dijimos el causante le hizo en vida una donación a Lucas por 900 millones, una donación excesiva. A Jacinto le hizo una donación por 40 millones, mientras que a Ana no le donó nada. Hablamos de un patrimonio social, o mejor, de un patrimonio ya que lo englobamos como el acervo bruto herencial de 1.000 millones de pesos, una deuda hereditaria de 200 millones y en el testamento el causante dispuso de 400 millones para su primer nieto. Entonces, trabajando con esos datos, decíamos que en este caso, como Lucas fue objeto de una donación excesiva por encima de su legítima, pide hacer uso del derecho de imputación. Y entonces vamos a mirar cómo debemos desarrollar el ejercicio. Empezábamos diciendo entonces, vamos a hacer aquí el recuento de calcular entonces el activo líquido herencial. Empezamos por el activo bruto que decimos está conformado por 1.000 millones de pesos, pero hay una deuda herencial equivalente a 200 millones de pesos. Entonces siempre tenemos que deducir los pasivos y nos queda una masa herencial de 800 millones, ¿cierto? Cuando tenemos entonces ya la masa herencial, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es conformar este primer acervo imaginario, trayendo imaginariamente el valor de las donaciones. Entonces dijimos que al primer hijo, que fue Lucas, le hizo una donación de 900 millones. Entonces le vamos a sumar los 900 millones. Y al segundo hijo, Jacinto, le hizo una donación de 40 millones, entonces también la vamos a sumar. Son agregaciones imaginarias, ¿cierto? A la masa líquida herencial. Entonces, esta suma nos arroja un total de 1.740 millones. Ya tenemos aquí la conformación del primer acervo imaginario. Aquí tenemos el primer acervo imaginario ya conformado. Bien,
Ahora, seguidamente pasamos a calcular la porción conyugal. Para calcular la porción conyugal, ya que dijimos que ella, Doris, es cónyuge pobre, tenemos que sacarla de la mitad legitimaria, porque cuando hay descendientes, la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Entonces encontramos la mitad legitimaria dividiendo el valor del activo ya con el acervo imaginario en 2. Entonces, al dividir esto en 2, nos arroja la suma de 870 millones, que equivaldría aquí a la mitad legitimaria y otros 870 millones para la mitad de libre disposición. Bien, la porción conyugal entonces, al sacarla de la mitad legitimaria, como corresponde a la legítima rigurosa de un hijo y de acuerdo con el artículo 1236 del Código Civil, la calculamos contando a la cónyuge como si fuera un hijo más. O a la viuda o al viudo, no digamos a la cónyuge, contamos al viudo o a la viuda como si fuera un hijo más. Entonces quiere decir que la porción conyugal sería igual al valor de estos 870 millones, que es la mitad legitimaria, entre los 3 hijos más la cónyuge 4, entonces por eso dividimos en 4. Y quiere decir que la porción conyugal nos arroja un valor de 217.500.000. Al decir que este es el valor de la porción conyugal, asimismo estamos diciendo que este es el valor de la legítima rigurosa de un hijo. Entonces, normalmente, para seguir liquidando la herencia, lo que nosotros hacíamos comúnmente cuando no se estaba pidiendo el derecho de imputación era mirar cuánto nos había sobrado de la mitad de libre disposición, teniendo en cuenta que el causante dispone de una parte. En nuestro caso estábamos diciendo que disponía para el nieto, creo que era de 400 millones para el nieto. Vamos a ver, confirmemos cuánto fue lo que dispuso para el nieto. Dice que dispuso 400 millones para su primer nieto. Entonces aquí lo que hacíamos normalmente era sacar los 400 millones, nos quedan 470 millones que acrecemos aquí a esta mitad para luego sí repartirlo entre los hijos, entre los herederos. Pero en este caso, como está el legitimario pidiendo el derecho de imputación, no podemos hacer el acrecimiento, porque eso ya no va para los hijos. Primero vamos a ver cómo ese dinero que sobró de aquí se le imputa o se le carga, se le contabiliza a la legítima del heredero beneficiario. Vamos a ver cómo hacemos entonces esta operación de manera sencilla y adecuada, digamos, a la disposición legal. Hacer el ejercicio de mirar cómo aplicamos este derecho de imputación lo vamos a hacer manejando este cuadrito que he elaborado. En este cuadrito entonces vamos a manejar 7 columnas. En la columna número 1 vamos a escribir el nombre de los asignatarios. Para nuestro ejercicio, como asignatarios tenemos a la cónyuge Doris, que la incluimos en el cuadro en razón a que ella va a optar o a recibir porción conyugal, lo cual sale de la masa herencial. Tenemos a los 3 hijos, Lucas, Jacinto y Ana, al nieto, que también recibe masa herencial de la mitad de libre disposición que le dejó el causante en el testamento, y un último
una última fila de totales. Bien, esas son las 4 columnas que vamos a manejar y empezamos a desarrollarlas teniendo en cuenta el desarrollo del ejercicio que hicimos hasta cuando encontramos el valor de la porción conyugal. Recuerden que yo les decía que después de que encontramos la porción conyugal, que la sacamos de la mitad legitimaria, seguíamos haciendo los acrecimientos, es decir, lo que sobra de la mitad de libre disposición lo traemos a la mitad legitimaria para calcular la legítima efectiva y poder repartir la herencia. Pero en este caso, cuando necesitamos hacer uso del derecho de imputación o cuando necesitamos distribuir la herencia, más bien aplicando el derecho del legitimario que pide esa imputación, entonces llegamos solamente hasta el punto donde encontramos la porción conyugal, que ya sabemos que equivale a la legítima rigurosa. Llegamos hasta ahí nomás y empezamos a distribuir en este cuadrito. Para llenar este cuadro, que es muy sencillo, debemos empezar por los totales, ¿sí? Por la última fila. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. La suma de estas dos filas, nos va a arrojar el resultado de la casilla del subtotal, ¿sí? Y cuando tenemos aquí ya el subtotal, cuando tenemos este subtotal, menos el valor de las donaciones, me va a arrojar el resultado de las casillas siguientes. Si al restar al subtotal, si a este valor subtotal le resto las donaciones y el resultado me da positivo, entonces es un valor a pagar que incluyo acá. Pero si me da negativo, entonces es un valor que debo poner aquí en la casilla de devoluciones. Si me da negativo, vamos a ponerle aquí en rojito un menos para recordar que si me da negativo va aquí, si me da positivo va aquí en el valor a pagar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a llenar el cuadrito, como decimos, por la última casilla, por los totales, porque yo ya tengo esos valores. Vamos a comprobarlo. Cuando hicimos el ejercicio de dividir la masa herencial ya con los acervos imaginarios en dos para encontrar la mitad legitimaria y la mitad de libre disposición, pues ya teníamos el valor. Entonces allá podíamos, recordemos que la mitad legitimaria equivalía a 870 millones. La mitad al dividir, la mitad legitimaria eran 870 millones. Entonces, como aquí va la legítima rigurosa, que es esa mitad legitimaria, el total son 870 millones. ¿Sí? Y por tanto, la otra mitad de libre disposición es el mismo valor. Son 870 millones. ¿Sí? La suma de estos dos valores nos va a arrojar el subtotal, que equivale al valor completo del activo líquido sucesoral ya con los acervos imaginarios, ¿cierto? Entonces, ese valor nos arrojaba la suma de 1.740 millones. 1.740 millones. Bueno, miremos las donaciones. Ya sabemos también cuánto es el valor de las donaciones, ¿cierto? Dijimos que al hijo Lucas le había dado 900 millones y a Jacinto 40 millones. Entonces el total de las donaciones son 940 millones. Y podemos de una vez ubicarlo en las donaciones, porque ya sabemos que a Lucas le dio 900 millones y que a Jacinto le dio
en vida 40 millones. Ya tenemos, si sumamos estas dos donaciones que hizo en vida, ya nos da el total de las donaciones, ¿cierto? Igual podemos ya llenar esta primera casilla, ya la conocemos, porque ya sabemos cuánto es para el cónyuge lo que le corresponde por porción conyugal, que es igual a su legítima rigurosa, que son 217.500.000. Y ese valor de la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de todos los hijos. Luego ya sabemos aquí que a cada hijo también le tocan 217.500 como su legítima rigurosa, es decir, todavía sin tener en cuenta crecimientos porque no los podemos hacer. Bueno, entonces aquí tenemos. El nieto no recibe legítima rigurosa, ¿cierto? El nieto recibe es lo que le dejó el causante en su testamento en la mitad de libre disposición. Entonces nos ubicamos en la mitad de libre disposición y sabemos que al nieto le dejó 400 millones. Bien. Ya tenemos entonces todos esos datos que conocíamos hasta ahí. Vamos entonces ahora a continuar diligenciando el cuadro, empezando por la primera casilla, sería el cónyuge. Al cónyuge sabemos que le toca por porción conyugal 217.500 y que el cónyuge, cuando opta por porción conyugal, no hereda ni recibe nada más, se lleva su porción conyugal única y exclusivamente, ¿cierto? Entonces quiere decir que él no coge nada de la libre disposición, por tanto el subtotal para el cónyuge serán los mismos 217.500.000 y a su vez es el total que le vamos a pagar. Entonces de una vez podemos poner aquí el valor, 217.500.000, que es el valor que le vamos a pagar al cónyuge. Sigamos con el primer hijo, Lucas. A Lucas le corresponde por su legítima rigurosa 217.500, pero él ya recibió como una donación, que es como un anticipo de la herencia, 900 millones. Recibió mucho más de lo que le tocaba. El causante le donó en exceso. ¿Cuánto le donó en exceso? Miremos. Si tenemos aquí 217.500.000 y le restamos los 900 millones que recibió como donación, nos va a dar una cifra negativa, ¿cierto? Es decir, quiere decir que recibió más. Esa resta nos da 682.500.000. Lo cual quiere decir que a Lucas le tocaría devolver, ¿cierto? Devolver, porque en relación con lo que le toca a todos los demás asignatarios, está recibiendo 682.500 de más, lo cual es una afectación para los otros legitimarios. Entonces allí es donde él puede hacer uso del derecho de imputación. Y entonces cuando él dice, bueno, un momentico, me voy a la mitad de libre disposición a ver si quedó algo. Y entonces se advierte, aquí podemos ver que de los 870 millones que podía disponer el causante en su mitad de libre disposición, solamente lo hizo de 400. Luego hay un sobrante. ¿Hay un sobrante de cuánto? De 470 millones. Entonces, como Lucas tiene que devolver 682, él dice, bueno, eso que sobró, por favor impútenlo a mi legítima. Haga de cuenta que eso que sobró es como si el causante me lo hubiese dejado a mí. Entonces quiere decir que por ejercicio del derecho de imputación, lo que sobró aquí, los 470, se lo vamos a poner aquí a Lucas por cuenta de la mitad de libre disposición. Entonces vamos a poner aquí los 470 millones. De esta manera vemos que si sumamos 470 y 400, completamos
los 870 y ya nos quedó copada la mitad de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que ya no puede haber acrecimiento para los otros legitimarios. Ya se tomó todo por ejercicio de este derecho el legitimario beneficiado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ahora sí podemos sumar la legítima rigurosa más lo que le vamos a dar por libre disposición para obtener aquí el subtotal de Lucas. Y ese valor nos arroja 687.500.000. Pero si te paras mejor, o sigas. ¿Sí? Entonces, como les decía, este valor le tenemos que restar el valor de la casilla de donaciones. Luego quiere decir que si a los 687.500 le quitamos los 900, todavía nos da una cifra negativa, ¿sí? Porque todavía vemos que la donación, a pesar de que sumándole lo que ya recibió de la libre disposición, ya se aumentó el valor para él de su legítima, todavía la donación que se le hizo excede este valor. Luego quiere decir que si le restamos a 687.500 los 900 que recibió, todavía tenemos un valor negativo, que lo vamos a poner aquí en rojo, por la suma de 212.500.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si de todas maneras todavía tiene que devolver, pues ya no tenemos que pagarle nada, ¿cierto? Total a pagar, 0. Pero si comparamos con lo que él tenía que devolver, que eran 682.500.000 antes de hacer uso del derecho de imputación, vemos que con este derecho sale beneficiado porque lo que tiene que devolver ahora es menos. Entonces le sirve hacer uso del derecho. En otros casos puede ser que no solamente ya no tenga que devolver porque alcance, que haya dejado tanto el causante aquí en la mitad de libre disposición que pueda perfectamente cubrir la totalidad del faltante y no tenga que devolver. En este caso todavía tiene que devolver, pero ya menos. Bueno, sigamos entonces con Jacinto. Jacinto tenía también derecho a 217.500 como legítima rigurosa, pero él recibió 40 millones. Entonces, para el caso de él, lo que él recibió sí fue menor, ¿cierto? Entonces, quiere decir que no hay problema, él no tiene que hacer devolución. Además, la mitad de libre disposición ya él no podría hacer uso de esta porque ya la ocupó Lucas. ¿Y por qué tiene derecho Lucas primero? Porque suponemos que Lucas recibió la primera donación, la más antigua. Ahí la prelación, para saber quién se toma todo lo que queda en la libre disposición o quién apela primero a ella, es el beneficiado, el legitimario que haya recibido la donación más antigua. Aquí suponemos que la más antigua fue la de Lucas, por eso él hizo uso del derecho y se pudo llevar todo. Porque si hubiera sobrado y Jacinto hubiese necesitado, pues él también seguía en segundo lugar a tomar lo que hubiese quedado, pero aquí ya no quedó nada y tampoco lo necesita. Entonces, quiere decir que el subtotal de Jacinto serían 217.500.000 y entonces como ya recibió 40, le quitamos los 40 y entonces 217 millones menos 40 nos da 177.500.000, que sería lo que le tenemos que pagar. ¿Sí? Aquí vamos viendo cómo el que recibe más o devuelve o recibe menos o no recibe nada. El que recibe como anticipa menos, pues también se le va dando menos, ¿cierto? De lo que le tocaba. Como él ya recibió 40, pues se lo deducimos a su legítima y recibirá menos. Por eso decimos que con esta figura se hacen unas distribuciones más justas, más equitativas. Ana, fíjense que a Ana no le habían dado nada, ella no había recibido ninguna donación. Entonces quiere decir que para el caso de Ana, su subtotal siguen siendo los 217.500.000
Y como a ella no le donaron nada, pues entonces lo que tenemos que pagarle será el valor completo de su legítima, los 217.500.000. Al nieto le corresponde el valor que el causante le reservó de su mitad de libre disposición. Luego su subtotal también serán los 400 millones que le dejó el causante y ese será el valor que le tenemos que pagar. 400 millones. Muy bien. Entonces, si sumamos todos los valores que tenemos que pagar, ¿sí? Todo lo que tenemos que pagar, entonces nos arroja aquí un total de 1.012.500.000. Ustedes lo pueden verificar ahí en su calculadora. 1.012.500.000. ¿Sí? Pero entonces nos preguntamos, ¿de dónde vamos a pagar esos 1.012.500.000 si realmente lo que yo tengo de activo líquido herencial son apenas 800 millones? Porque antes de hacer la suma de los acervos imaginarios, pues nos dio este valor, ¿cierto? 1.740 ya con la suma de los acervos imaginarios, pero es que en este valor están incluidos unos valores que son imaginarios, ¿cierto? Porque nosotros traemos al activo líquido el valor de las donaciones, pero imaginariamente, entonces eso no existe. Lo que realmente existe es el activo líquido herencial, que equivalía a 800 millones. Pero resulta que aquí yo tengo que pagar más, 1.012.500.000. ¿De dónde los saco? ¿De dónde los pago? Ah, pues si miramos a este valor, a los 800 que tengo que adicionarle lo que me tiene que devolver Lucas. Entonces vamos a bajar el valor aquí, 212.500.000, que eso debe ingresar. Entonces, si lo sumo aquí, 212.500.000, vemos que esto me va a arrojar precisamente el valor de 1.012.500.000. Y entonces de esta manera completo el valor a pagar. Si sumo, la columna me da este valor. Ahora, si lo hago horizontalmente, ¿cómo lo debo hacer? Ya sabemos que las dos primeras casillas sumadas me arrojan el valor del subtotal. Luego a este subtotal le quito el valor de las donaciones, pero el valor que está aquí tengo que adicionarle lo que entra en devolución y eso me va a arrojar este valor. Entonces vuelvo y repito, estas dos casillas menos esta más las devoluciones me da 1.012.500.000. De esa manera entonces puedo pagar todo lo que tengo que asignarle a cada uno de los asignatarios y de esa manera estoy cumpliendo o respetando el ejercicio del derecho de imputación que hizo el beneficiario de la donación y que la ley se lo permite. Bueno, procedamos entonces ahora a llenar el cuadro que nos permite hacer la distribución de la herencia en este nuevo ejercicio de liquidación de herencia con primer acervo imaginario. Espéreme un segundito, tengo que... Bien. Vamos a detener. Llenemos primero entonces el nombre de los asignatarios. Espéreme. Aquí hay algo importante a tener en cuenta. Un momentico que aquí esto tengo que dejar de compartir. Ya
Ya vuelvo con ustedes, es que necesito detener el video. Me devuelvo. Ya, un segundito. Voy a venir aquí un segundito. Vamos a... tengo que devolverme. Bueno, hasta aquí entonces, espéreme. Ay, Dios. Bueno, entonces mire, hasta aquí les estaba explicando lo que es el ejercicio del derecho de imputación. Pero sucede que este derecho de imputación puede generar, digamos, varias situaciones diferentes porque cada liquidación herencial es distinta, ¿cierto? Y entonces en el caso que acabamos de mirar, veíamos cómo se estaba asignando porción conyugal y por tanto la cónyuge estaba afectada con esas donaciones que hizo en vida el causante a otros legitimarios y por eso pedía la conformación del primer acervo imaginario, igual los otros legitimarios. Pero puede ser que la cónyuge opte por gananciales. Entonces, si la cónyuge opta por gananciales, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque como los gananciales no salen de la masa hereditaria, sino que los gananciales salen de los bienes sociales. Entonces, si se hace uso del derecho de imputación, solamente lo podrían pedir los legitimarios afectados, no la cónyuge. Ella no se va a ver afectada con que se disminuya la masa herencial porque no va a pedir gananciales, ¿sí? Entonces, por eso vamos a mirar un segundo y último ejercicio más cortico, ya para que podamos dejar evacuado este tema, en donde vamos a mirar cómo operaría la aplicación de este derecho de imputación cuando ya la cónyuge opta por gananciales, ¿sí? Bueno, vamos a compartir entonces ahora un segundo video. A ver, un segundito que quiero que, bueno, voy a cerrar. Vamos a mirar. Quiero que miremos primero los datos que vamos a tener en cuenta para este ejercicio. Vamos a ver si son estos. No, estos no son. Entonces, espérenme, cierro este. Vamos a también a... espérenme a ver. A ver, voy a empezar desde aquí. Compartir el contenido. Inicia equipo. Me voy a ir quiero irme al escritorio. Minimizo aquí. Entonces, bueno. Estos son los datos que vamos a tener en cuenta para este segundo ejercicio en donde vamos a trabajar el primer acervo imaginario, pero y ahora con gananciales, que ya la situación es diferente. Entonces, para este ejemplo, vamos a considerar estos datos diferentes. Tenemos en este caso entonces a un causante que se llama Emiro, él fallece, deja testamento, deja cónyuge Carolina, quien ahora opta por gananciales. O sea, ya no es cónyuge pobre, entonces ya no le afectan las donaciones. Hay 4 hijos. Ramón, a quien se le hizo una donación en vida de 50,000 pesos.
Fidel, a quien se le hizo una donación en vida de 80.000, ay no, perdón, no es 50.000, son 50 millones, y a Fidel de 80 millones. María no le donaron nada, o sea, ella es la afectada con las donaciones, y tenemos a otro hijo, Lucas, a quien tampoco nada se le donó. Pero en el testamento, el causante Miro no dispuso de la mitad de libre disposición, la dejó totalmente libre. Hay un patrimonio social de 250 millones y deudas sociales por 30 millones. También hay deudas hereditarias por 10 millones. Entonces, para nuestro caso, como a los hijos María y Lucas, a quien no se le hizo donaciones, se consideran afectados con esa donación hecha a sus hermanos, entonces solicitan la conformación del primer acervo imaginario. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo en este caso en que hay gananciales? Como en este caso hay gananciales, lo que tenemos que hacer es empezar por liquidar la sociedad conyugal. Y entonces, como el patrimonio social, dijimos que son 250 millones, y la deuda social, 30 millones, las deducimos para encontrar el activo líquido social, y al dividir en dos ya tenemos los gananciales de cada cónyuge. Bueno, cuando ya tenemos los gananciales, ya sabemos lo que le entregamos a la cónyuge, que no va a recibir más sino eso, entonces vamos a calcular la masa líquida herencial, lo que vamos a distribuir entre los herederos. Tomamos entonces los gananciales del cónyuge fallecido, le quitamos los 10 millones de la deuda hereditaria para que nos quede 100 millones, que son el activo líquido herencial. Y entonces, cuando tengo el activo líquido herencial, recordemos que inmediatamente después de las deducciones hago las agregaciones. Conformo el primer acervo imaginario, sumando las donaciones que se hicieron. Las donaciones dijimos que fueron 50 millones para el hijo Ramón y 80 millones para el hijo Fidel. Entonces las sumamos y ya tenemos conformado aquí el primer acervo, que vale 230 millones. Cuando ya tenemos conformado ese acervo, ese primer acervo imaginario, o sea, el activo con las agregaciones, divido en dos para encontrar la legítima rigurosa y la mitad de libre disposición. Bien, entonces al dividir 230 en 2 son 115 para cada mitad. Y procedo a encontrar el valor de la legítima de cada hijo, ¿sí? Ya no porción conyugal, porque ella optó por gananciales, pero tengo que encontrar la legítima rigurosa de los hijos, para lo cual divido los 115 millones que corresponden a la mitad de legitimaria o a la legítima efectiva entre el número de hijos, que son 4. Y entonces me arroja la legítima rigurosa de cada hijo, 28.750.000. Recordemos que dijimos que la mitad de libre disposición no fue usada, que quedó libre, no dispuso de ella, ¿sí? Entonces, cuando llegamos ya aquí a encontrar el valor de la legítima rigurosa, seguimos haciendo la distribución de la herencia, teniendo en cuenta que se hace uso del derecho de imputación por parte de aquellos herederos que, por haber recibido donaciones en vida, tendrían que entrar a devolver. Entonces, para eso vamos a mirar, a continuar mirando el ejercicio a través del siguiente videíto. Vamos entonces a compartir el video.
No sé. Hola, profe. ¿Sí? Profe, para recordarte que yo estoy grabando la clase, ya Andrea me dijo, ya yo estoy grabando la clase, desde el principio la empecé a grabar, ¿yo? Entonces, mis amigos no se conectaron por lo que está pasando el paro, pero de todas maneras estoy pendiente para detener la grabación, subirla a alguna plataforma para que todos la podamos ver esta tarde. Sí, me parece bien. Ya casi terminamos esta última y acabamos la clase. Vale, profe, muchas gracias.
Bueno, entonces quiere decir que ya queda, pues digamos, explicada la... Ay, espéreme. Que ya queda explicada lo que tiene que ver con el primer acervo imaginario y las situaciones que se pueden presentar al hacer uso del derecho de imputación. Entonces, como ya me dices que grabaste la clase, te agradezco, entonces que se compartan estos videos con los demás estudiantes. Siendo así, pues ya damos por hoy, pues, por cerrada la sesión, y nos vemos el próximo jueves para estudiar el segundo acervo imaginario. Bueno, Silvia Juliana, gracias por tu colaboración, que tengas un buen día y hasta el próximo jueves. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.